país por estos días está sumido también en unas duras dos posiciones. El gobierno que promueve una reforma tributaria para buscar plata y cumplir, según el gobierno, sus compromisos económicos y sociales, y una férrea oposición que pide hundir ese proyecto de ley por considerarlo que golpea duramente a la clase media y da muchos beneficios a los que más tienen. Iván Marulanda es senador de la Alianza Verde y nos acompaña a esta hora de la mañana aquí. Es crítico de esta reforma tributaria. Senador, qué gusto tenerlo. Gracias, un honor estar aquí. Un saludo a todos los televidentes. Ayer tuvimos aquí al coordinador ponente de la reforma tributaria, por supuesto dando la versión de por qué sí a la reforma, pero quiero que hablemos con usted por qué no a la reforma tributaria. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, el punto, Juan Diego, el punto central es este. Estos recaudos se hacen para atender las necesidades de la gente. Este país es de los colombianos, de las colombianas. Y la gente está en la calle pues angustiada por los problemas del medio ambiente, por los problemas del empleo, por los problemas de los altos costos de la vida. Y esto no está atendiendo a esos problemas. Esta es una reforma que prolonga una estructura vieja que tiene la tributación colombiana, y es que los que más ganan no pagan lo que le debieran pagar a la sociedad para poder crecer en un ambiente salariados. Las clases medias son las que están llevando sobre sus hombros el mayor peso del costo del Estado y por supuesto, y los de mayores ingresos están evadiendo o no se les está cobrando o se les están eximiendo sus impuestos. Entonces, en esas condiciones, pues la plata no alcanza para la educación, no alcanza para la salud, no alcanza para el medio ambiente, no alcanza para la agricultura. Ese es el tema. Y entonces esto perpetúa esa estructura desigual, esa estructura en la cual los que más ganan no son los que más pagan. El presupuesto para el 2020 son 271 billones de pesos. El gobierno dice, estamos buscando la plata para atender todo eso que necesitamos, digamos, y a lo que nos comprometimos. ¿Cuánto, en su tesis, aportan los que más tienen y cuánto aportan los de clase media, los ciudadanos? Mira esta cifra, Juan Diego. Esta cifra es muy importante. Esta es la cifra más alta en el presupuesto. La cifra más alta del presupuesto no es educación. La cifra más alta del presupuesto es la atención de la deuda. Estamos pagando 54 billones de pesos el próximo año para atender la deuda. ¿Y sabes cuánto estamos gastando, o mejor dicho, invirtiendo en educación? 44. Sí, 44 billones de pesos, que corresponde al 16% más o menos del presupuesto. Este es el 20%. Educación, 44. Y defensa, que es armas, 33. 33 billones. Sí, 33 billones, que es el 13%. O sea, el 13%. En cambio, medio ambiente. ¿Cuánto? 0.26%. 0.26% medio ambiente. Agricultura, Juan Diego, 0.76%. 0.76. Estos rubros son para atender el 99% de la geografía colombiana, menos del 1% del presupuesto nacional. Pero el 20% pagando la deuda a los banqueros, a los financistas. Déjeme plantearle ahora este otro punto, aquí haciendo un poco de abogado del diablo. Claro. Para también desglosar los argumentos que da la contraparte. Claro. Dice el gobierno que Colombia es uno de los países que más grava y que más pone a los empresarios a pagar impuestos comparado con otros países, que por lo menos el 70% se paga en impuestos. Eso y que por eso que hay que reducirlo y ponerlo al nivel de los otros países. Eso no es verdad. ¿Sabes cuánto vale la tributación en Colombia con relación al Producto Interno Bruto? ¿Cuál? 14%. ¿Y sabes cuánto vale en América Latina? Cerca del 18%. ¿Y sabes cuánto vale el promedio en los países de la OCDE? El 20%. Nosotros tributamos el 14%. El 14% del Producto Interno Bruto. El gobierno dice que inclusive este 3%, que es a lo que está creciendo la economía en este 2019 y a lo que aspira, se debe, entre otras cosas, a estas medidas, por ejemplo, de la ley de financiamiento, que aunque la Corte la declaró inexequible, hoy está vigente. Los efectos diferidos la suspenderían a partir del 2020. ¿Eso es verdad? ¿3% implica
un buen porcentaje de crecimiento para el gobierno? 3% de crecimiento en el producto. ¿Sabes cuánto suben los precios en este mismo año? 3.8%. Es decir, el crecimiento es negativo a precios constantes, ¿cierto? Es decir, el producto crece al 3%, pero los precios crecen al 3.8%. O sea, esto anula ese crecimiento. Claro. Esto anula ese crecimiento. Entonces, ahora, que me expliquen este crecimiento de dónde viene. Si es que la manufactura está creciendo al 2%, si es que la agricultura está creciendo al 2%, si es que la construcción de edificaciones está bajando el cerca sistema del 8%, financiero y el comercio, y entonces, dicen, pero si es que lo que genera empleo es manufactura, agricultura, construcción, y eso está bajando, o está en unos índices muy bajos. Entonces, están creciendo un sector financiero que se está engordando en una forma impresionante. El sector financiero tiene un subsidio, digamos, unas exenciones tributarias al año de 1.8 billones de pesos en exenciones tributarias. En general, los sectores de más altos ingresos tienen exenciones y deducciones y beneficios tributarios que valen más de 17 billones de pesos. Y esta reforma tributaria les quiere entregar 9 billones más. O sea, estamos dándole beneficios tributarios a los de mayores ingresos por un total de un 26%. Tenemos a esta hora de la mañana participación de nuestros televidentes a través de las redes sociales. David Ortega dice: ¿cómo es posible que el gobierno impulse reformas que aumentan los impuestos a clases medias y bajas, pero no sean capaces de reducir salarios a congresistas y castigo a corruptos? Ahí está el déficit económico del país. ¿Qué opina usted? El tema de los salarios a los congresistas, bienvenido que se haga. No resuelve ningún problema porque eso no tiene una implicación muy alta en el volumen de este problema, pero está bien que lo Pero la corrupción sí. Pero la corrupción sí. La corrupción sí. La corrupción está forada en 50 billones de pesos al año, de acuerdo con la Contraloría. Esa es la cifra que da la Contraloría de la República. 50 billones de pesos. Al año, la corrupción en el sector público, imagínate. Sí, ¿por qué es tan difícil, digamos, que enfocarse en recuperar esa plata de los corruptos que se la roban, que desangran el erario, y en cambio sí meterle la mano en el bolsillo a la gente? Es muy buena esa pregunta. Mira, Juan Diego, el sistema electoral, el sistema político, es tan precario, la trampa es tal, el fraude es tal, la compra de votos es tal, que al Estado están subiendo, elegidos por el pueblo, elegidos entre comillas, porque es compra de votos y es corrupción, pues ladrones. Ladrones, es decir, cuando tú ves senadores en la cárcel, alcaldes en la cárcel, gobernadores en la cárcel, ministros en la cárcel, tienes que decir, ¿y qué es lo que está pasando en la política? Pues que están subiendo los ladrones. ¿Y por qué suben los ladrones? Porque el sistema electoral es poroso, es tramposo. Pero mire que ¿sabes? No lo reforman, dice que porque no hay plata. Entonces, fíjate. Pero ese mismo Congreso, por ejemplo, no quiso aprobar todo ese paquete de iniciativas anticorrupción. Si los que están ahí son elegidos por ese sistema, entonces ellos dicen, nosotros no vamos a cambiar un sistema que es el que nos elige a nosotros. Fíjate. Pero además, no se ponen ciertas cortapisas a la trampa electoral, como por ejemplo el voto electrónico o como la identificación por la huella digital, dice que porque no hay con qué. Y resulta que por el hecho de estar esas trampas permitiendo que suban los ladrones a los cargos públicos, se están perdiendo más de 50 billones de pesos al año. Sí, y que no hay plata. De acuerdo. Ese punto está clarísimo. Hablemos de este otro para tal vez mostrar un poco más equilibrada la información y también mostrar lo que dice el gobierno es el lado social de sus iniciativas, de lo que está planteando la reforma tributaria. Por ejemplo, dice, devolución del IVA del 100% al 20% de la población más vulnerable. ¿Usted cómo analiza ese punto? No, ese es un punto lindo. Además lo propuso una compañera nuestra del Partido Verde, Catalina Ortiz. Es más, es una transferencia de ingresos a los sectores más pobres de la población.
de los ingresos fiscales del IVA a los sectores más pobres de la población, que podría mirarse. Yo le veo un problema, y es que estas entregas se hacen a través del CISBEN, y el CISBEN está construido bajo el manejo de los políticos, y entonces el CISBEN es politiquería. Sí, a través de y a lo mejor, sí, exacto, y a lo mejor entonces esto lo que va a servir es para que los politiqueros digan, vea, les vamos a entregar una plata y va a mejorar la posición electoral de esa politiquería. Pero bueno, es una buena idea, y podría pensarse en una cosa más interesante, por ejemplo, y es poner una pensión mínima, de un salario mínimo a todos los ancianos de Colombia, a los de mayores de 70 años. Por ejemplo, ese tipo de transferencias a las poblaciones de menores ingresos y más vulnerables es muy sana. Senador, bueno, pero ustedes le pueden de pronto, a través del debate en el Congreso, mejorar. Claro, ahí estamos en esa pelea, pero es muy difícil porque hay unas mayorías ya apoyando esta reforma. Y ¿le puedo poner un chulo aquí? ¿A esa propuesta? Sí, es muy bien intencionada. Muy bien intencionada. ¿Qué tal esta otra? Y es de una compañera del Partido Verde. ¿Qué tal esta otra? Reducirle del 12 al 4% el aporte a la salud de los pensionados cuya mesada ronda el salario mínimo. También es buena. Es una injusticia que estos pensionados estén pagando el 12% para la salud. Es más, debería ampliarse a escalas más altas de pensiones. Es realmente un costo muy alto. ¿Le pongo otro chulo? Sí. Le pongo otro chulo ahí. Sí. El impacto es muy pequeño, pero es muy bien intencionado esto. 3 días sin IVA al año. Esto es risible, Juan Diego. ¿Por qué? Porque es que la gente pobre en Colombia compra todos los días, tiene que comprar 4 cucharadas de aceite. Y entonces, ¿quién se beneficia de esto? El que puede esperar a que lleguen esos 3 días para irse a comprar todo lo que necesita y lo que quiere sin IVA. ¿Quiénes son esos? Pues los más ricos. Que un pobre no puede esperar a que 6 meses o un año a que lleguen los 3 días para beneficiarse de esto. El pobre tiene que comprar todos los días. En cambio, una persona que tenga capital sí puede esperar para hacer compras muy grandes a que lleguen esos 3 días. Entonces, esto va a beneficiar a los grandes. Otro de los puntos dramáticos que hay en Colombia es el desempleo, que ronda el dígito, está por encima del 10%. Sí. Y entre los jóvenes es aún más difícil la situación. Terrible, el gobierno, 18%. Sí, el gobierno dice que hay que crear unos incentivos para que los empresarios contraten sin experiencia a los jóvenes entre 18 y 28 años, generándole unos estímulos a los empresarios. Aquí lo que hay que hacer, Juan Diego, es primero, cobrarle a los ricos impuestos para que ayuden a sostener este país, porque ellos están lucrando de este país, de un país que hemos construido por generaciones, todos los colombianos haciendo caminos, carreteras, puertos, ciudades, en fin, y un mercado que les compra y un mercado que les da a ellos la razón de ser de sus negocios. Entonces, ellos tienen que retribuir a que este país crezca. Y entonces, primero, que paguen para ayudar a organizar a Colombia. Y segundo, utilizar esa plata en vez de pagar deuda, porque este es un país a debe, en vez de pagar el 20% del presupuesto en la deuda, invertir en agricultura para que haya empleo. ¿Cuánto se invierte en tecnología, ciencia y tecnología? 0.14%. ¿Y esa? Imagínate cómo haces tú para crecer la transformación en de la empleo, sociedad. Pero claro, imagínate. ¿Eso es ciencia y tecnología? ¿Sabes? Sí, claro, eso es ciencia y tecnología. ¿Sabes cuánto es cultura? ¿Cuánto es cultura? 0.15%. 0.15%. Sí. O sea, y si el medio ambiente es 0.26, ni se diga. Y 0.26, en deporte 0.26, cosas que ayudan a que esta sociedad crezca. Claro, ahora, la participación... ¿Cuánto aporta? Perdóneme, senador. ¿Cuánto aporta la clase media, la gente trabajadora, tributando para impulsar el país? ¿Tiene el porcentaje? No tengo ese porcentaje, pero hay una cosa importante. El país tiene en su sistema tributario 253 beneficios tributarios. De esos beneficios tributarios no se favorece esa clase asalariada a la que le quitan en la retención de la fuente de una vez todos los impuestos. Se benefician quienes, los de mayores ingresos, que hacen a través de esos 253 beneficios las trampas, lo que se llama la ilusión y la evasión de impuestos. Lo que dice el gobierno es que el 90% de las empresas en Colombia son las pymes, pequeñas y medianas. Sí, pero las grandes son las que ganan la plata. Imagínate, el sector
sector financiero creció en sus utilidades más de un 30% en el último año y la economía crece al 3%. Sí. Entonces, y tú dices, bueno, ¿y esto qué es? Es una economía funcionando para que se enriquezcan los banqueros. Y ahora vaya usted a conseguir un crédito para usted poner una pequeña industria, para usted poner una familia empresa, vaya para explotar un predio. Lo que la gente tiene realmente disponible para poder trabajar se llama el gota a gota, que son unos créditos usureros en manos de bandidos. Sí. Es una sociedad esclavizada para poder producir y los banqueros devengando. Por supuesto, entre otras, el Estado colombiano pagando muy buena parte de esos 54 billones de pesos a esa banca colombiana por estos créditos. Entonces, nosotros pagando impuestos para que la banca se engorde y no haya una contraprestación de servicio. Senador Iván Marulanda, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí echando lápiz en el tablero Caracol, sentarnos su punto de vista. Ayer tuvimos la otra mirada también por parte de otro de los congresistas que lidera esta iniciativa en el Congreso. Es importante insistir en el tema del medio ambiente, Juan Diego, porque la juventud está muy angustiada de pensar que se están deteriorando las condiciones para su existencia y que aquí no estamos haciendo nada. 0.26% del presupuesto de la nación en medio ambiente. 0.26. En cambio, en armas, 13%. Un gusto. Gracias, senador. Ahí están las dos miradas, las dos posiciones. Como siempre lo hacemos aquí en Noticias Caracol, para que nuestros televidentes puedan tener muchos más elementos de juicio.